semi-integral o integral, y las compuestas es cuando hablamos, por ejemplo, pasta de queso, pasta de huevo, de gluten, ¿ya? Y en general son fáciles de cocinar y son baratos. Los fideos, ¿cierto? También son una denominación parecida a la del pan, ¿cierto? Porque contiene trigo, harina, agua potable, ¿cierto? Sin cocción, y que han sido sometidos a un proceso de desecación. También puedes adicionarse huevo, hortalizas, por ejemplo, pasta de espinaca, de acelga, que son de color verde. También puede ser integral, porque tiene mezcla de harinas, o también de sabor huevo. También sabemos que en Chile las pastas están fortificadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trigo es el que se fortifica. Como dijimos también la última clase que fue hace esta semana, tiene por kilogramo 9 miligramos de tiamina, 3 de riboflavina, 57 de niacina y 30 miligramos de hierro. Esta es la B1, la tiamina es la B1, la riboflavina es la B2, la niacina es la B3. Y el hierro se agrega como sulfato ferroso o pirofosfato ferroso. También encontramos acá que los fideos o pastas al huevo, agregado huevos frescos o deshidratados, que contengan como mínimo 330 miligramos de colesterol por cada kilo de producto terminado. También encontramos acá que deben tener las pastas frescas un máximo de 35% de humedad, o sea, 35 cc por cada 100 gramos de pasta, máxima cantidad de acidez 0,2 sobre la base de un 14 de humedad, y los fideos y productos afines no deben contener ninguna materia física extraña, visible, ácaros ni hongos. Acá tenemos la diferencia entre espagueti, ¿cierto? Número 5, que es blanco, y la integral, mientras que la primera, ¿cierto?, no contiene fibra, la segunda contiene 6,4 por cada 80 gramos, y también es levemente menor en calorías, ¿cierto? Y este nutriente mayor que aporta van a ser, ¿cierto?, los carbohidratos. Ahí dice que la pasta integral tenía más grasa que el espagueti, que la pasta normal. No sé, pero muy poco. En el fondo, esta cantidad de diferencia, Roberto, es despreciable. Es como si fuera igual. No es significativamente mayor. ¿Se escucha? Ok. Es como 0,4, es como nada. Puede ser, por ejemplo, yo elijo otra marca y viceversa. Voy a llegar a ser integral menos grasa que el espagueti simple. Es como tal vez porque la marca que seleccioné lo hace así. Es muy como unos 5, 2, pero muy poco. Ok. El arroz tenemos acá que se consume en diversas regiones, lo más abundante en las regiones, ¿cierto?, asiáticas, los países asiáticos donde más se encuentra el consumo de arroz. Miguel es medio despreciable. Es un término matemático, Miguel, no se ría. Cuando un número es muy bajito también se utiliza esa denominación. El arroz, ¿cierto?, se encuentra acá variedades de arroz. Dentro de sus características, ¿cierto?, también puede ser arroz blanco tradicional, que es el grano más bien pulido, y el arroz integral, ¿cierto?, el que no ha sido despejado de su cubierta externa, la cual es rica en fibra, ¿ya? También, ¿cierto?, como nosotros sabemos, al igual que el pan, al igual que las pastas, es rico en almidón, por lo tanto es un alimento energético, ¿ya? Este cereal crece en el agua, ¿ya?, y va a estar dada alguna clasificación y calidad del arroz según el pulido, según el tamaño, según la proporción de granos enteros y partidos. Así es el crecimiento de la planta de arroz. Ahí encontramos la semilla, cómo va creciendo, ¿cierto? Se encuentra parte de esta semilla, ¿cierto?, en el agua, ¿ya? Acá tenemos el grano de arroz, dependiendo del clima, pueden ser 1 a 4 cosechas de arroz al año. Vamos a encontrar el arroz que puede ser según su variedad, grano corto o grano largo, cuando ustedes van al supermercado, ¿cierto?
compran grano corto, grano largo, ¿cierto? Según el tamaño. ¿Se Según el escucha? tratamiento, puede ser el arroz más pulido, ¿cierto? O arroz blanco, ya que es la variedad más consumida. El arroz vaporizado, cuando dice que el arroz viene preelaborado, algo así, en el fondo Sí. aumenta la riqueza de las vitaminas. Aló, Y aló. el arroz integral, que en general es poco consumido, ya porque su característica culinaria es que requiere mayor tiempo de cocción. Y el más duro, No, claro, es que como tiene la parte externa, eso hace que cueste más hacerlo versus el arroz blanco. como una hora para que se cosa. Y el otro es 20 minutos, el blanco. Sí. O sea, significativamente mayor. Acá tenemos, de acuerdo a la calidad, vamos a encontrar la calidad superior de arroz, granos de grado menor al 10%. La calidad media entre un 15 y un 20% de granos quebrados, y la calidad baja entre un 25 y un 30% de granos quebrados. Entonces, vamos a encontrar aquí arroz de baja calidad, media y calidad superior. Según el tipo de grano que también se encuentra acá, encontramos grano largo, mayor a 6 milímetros, grano medio, de 5 a 6, y el grano corto o redondo, que está de 4 a 5 milímetros y 2,5 de espesor. Entonces vamos a encontrar según el tipo de grano, largo, medio, corto, y según la calidad, superior, media y baja calidad. También encontramos acá variedades de arroz, ¿cierto? El arroz blanco, descascarillado, pulido, pierde gran parte de sus alimentos nutritivos, ¿cierto? Y contiene particularmente menos cantidad de vitaminas. El arroz rojo también existe, pero acá en Chile no es tan consumido. Y también el arroz negro también tiene una delgada capa de afrecho sobre la cual hay un grano blanco. Acá tenemos la comparación del blanco con el arroz integral, en el cual tenemos acá una taza cocido y 100 gramos, uno es el doble que el otro. Ya encontramos que de proteína tienen parecido, de grasa también, y de hidrato de carbono tiene 44,23, sí, también es parecido, y de fibra tiene levemente más que el integral que el blanco, ¿ya? Pero es porque está en 100 y este está en 200. El blanco está en 200 y el integral está en 100. Entonces todo es al doble. Sería 2,24, 4,6, 1,6 de grasa, y de carbohidratos sería como 46. Y de fibra es, 18 son 3,6 de fibra, ¿ya? Entonces igual, básicamente lo que tiene más alto es la fibra. El resto de los nutrientes son parecidos. Acá tenemos la cadena del producto, cuando se siembra el arroz, luego son arrancados, luego se cosecha, se cortan los tallos, se elimina, ¿cierto?, la parte exterior, el descascarillado, sacan las capas y luego se somete a el arroz blanco y se transforma. Luego tenemos el maíz. El maíz encontramos acá, junto con el trigo y el arroz, son los más importantes, ¿cierto? Como ustedes saben, aporta el 60%, los hidratos de carbono de la BCT diaria. Ya también se utiliza para producir almidones, aceite, proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes, también combustible, ¿ya? La planta también se utiliza como forraje en la industria de los cárnicos, de los vacunos, y también algunas partes externas como hoja y la parte superior para alimentar, ¿cierto?, algunos tipos de otros tipos de rumiantes animales. Acá tenemos la planta, los colores del maíz pueden variar, la estructura del grano. Encontramos acá que los granos de maíz se van a desarrollar mediante la acumulación de productos de la fotosíntesis, ¿cierto? También encontramos que cada grano contiene el revestimiento de la semilla, la cubierta. También encontramos acá el pericarpio, la aleurona, el endospermo y el germen, a medida que va bajando. Vamos a encontrar la cáscara, ¿cierto?, la parte más externa,
¿cierto? Cada endospermo más abajo y el germen, que es la parte más de la base del maíz. Las aplicaciones del maíz, ¿cierto? Nos sirven para realizar la escama, harina fina, estas a su vez tienen un gran número de alimentos, ¿cierto? Como forraje también, y acá encontramos que también se utiliza como aceite, alternativa al gluten, ¿cierto? Alimentos para animales, para semillas, harina de maíz también, para papel, almidón de maíz y maltodextrina. Ustedes lo van a ver esto, que la maltodextrina es un alimento que lo utilizan para lactantes y para pacientes adultos, que se utiliza como un espesante, ¿ya? Para darle más consistencia a los líquidos, ¿ya? También de la industria farmacéutica. Acá encontramos productos y bebidas en polvo, lo que ya les decía recién, como maltodextrinas, que no alteran los sabores, como salsa, ¿cierto? En almidón modificado, como edulcorantes, el jarabe de maíz, fructosa, como en los lácteos, ¿cierto? Por ejemplo, en los quesos, el almidón aporta textura y retiene agua, en yogur, budines, helados, también en la maltodextrina aporta más cuerpo y cremosidad. La panificación, la maltodextrina, ¿cierto? También se utiliza para retener agua, para cristalizar el azúcar. En los cárnicos, para mantener las propiedades de jamón, embutidos, vaya a decir, como el relleno, sabor, hilador de agua. El jamón. En las confituras también se utiliza como humectante y mejorador de los sabores y caramelos. El aporte en 100, acá tenemos la diferencia en el pan blanco, integral, arroz blanco, arroz integral y pasta, ¿ya? Más bajo es el integral. También tenemos acá la quinoa, tiene en especial la quinoa, ya que es más bien nuevo, si lo comparamos, ¿cierto?, con el resto de pan, arroz, maíz, ¿cierto?, y pasta, ¿ya? Estos granos, ¿cierto?, se someten a operaciones de limpieza, como se ve acá, se elimina la impureza, se saca las saponinas, ¿ya? Se clasifica según color y tamaño, ¿ya?, para que se puedan agrupar por ciertas características. También se le denomina un pseudo cereal, ya por su composición y forma de comer. Es el único alimento vegetal que posee ciertos aminoácidos esenciales, vitaminas y no contiene gluten, ¿ya? Técnicamente es una semilla, pero se conoce como un grano integral y se cultiva en la cordillera de los Andes. Que nos aporta vitaminas del complejo B2, ácido fólico, vitamina E, tiamina, riboflavina, fósforo, potasio, magnesio, calcio. También nos aporta proteína, ¿ya? Y es más bien completa si la comparamos con la proteína de los otros cereales. También nos aporta fibra, ¿ya? Soluble e insoluble. También alguna por muy bajito de omega, ¿cierto? 6 y 3. Y se cocina muy rápido, 15 a 20 minutos, ¿cierto? Libre de gluten, fácil de digerir, bajo índice glicémico, que es un concepto que vamos a ver al final de la clase, ya, lo que ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, ya, también sirve para pacientes celíacos y vegetarianos. Acá tenemos que es un cuarto de taza, aproximadamente 150 calorías, 7 de proteína, casi 2,8 grasa y 26,1 de carbohidratos. O sea, el aporte ya de proteína no es tan bajito como el resto de los cereales. Cuscús es un alimento que consiste, ¿cierto?, en granos de estémola de trigo duro de tamaño medio de 1 milímetro de diámetro. El cuscús se hace con la estémola de la parte dura del trigo molida, de tal forma que no se ha llegado a convertir en harina, ¿ya? Entonces, el proceso de molienda se puede hacer con otras especies cereales, tales como cebada, mijo, polenta, arroz o granos de maíz. La polenta. Entonces, pensemos con el trigo, ¿qué podemos obtener? Con el trigo, chicos, despierten.
la mayoría de todos los productos que se necesiten con esta masa, galletas, pasta. Disculpe, profe, si no puedo responder porque tengo el micrófono desconectado para que se pueda escuchar la clase de que estoy grabando. Sí, pero es que activé el micrófono, lo tengo que desactivar para que se pueda escuchar la grabación que estoy haciendo. Tenemos acá el cuscús, ¿ya? Todos estos productos vienen, ¿cierto?, del trigo, ¿ya? Acá encontramos también, ¿cierto?, que la parte ¿Se dura del escucha? trigo molido, de tal forma que no se ha convertido en harina, ¿ya? Y se pueden hacer también, ¿cierto?, el proceso de molienda con otras especies como cebada, mijo, polenta, ¿cierto? Todas las variedades de trigo que encontramos acá. Y debido a su aspecto más rústico e intenso, ¿ya? También encontramos que el cuscús entonces es una sémola de trigo duro, mezclada y trabajada con harina y tamizada varias veces en forma de grano. El tamaño final puede ser fino, medio o grueso, y a su vez también puede ser refinado o integral. Acá tenemos una taza de cuscús. Aló. Ácido fólico, calcio, fósforo, hierro, ¿ya? Ejemplo, acá tenemos un cereal que es sabor chocolate, 30 gramos, tienen aproximadamente 85 calorías, 2,7 proteína, 1,2 de grasa y 18 de hidrato de carbono. Mientras que las hojuelas de maíz, una taza, que es harto más que 30, son más o menos 150, 200, aporta 100 calorías, 1,88 proteínas, 0,03 de grasa y 24 carbohidratos. Y otro grupo de cereales y berries, ¿cierto? La misma cantidad del primero, aporta 114 de calorías, más 3 de grasa, 1,8 de 3 gramos de proteína, 1,8 grasa y carbohidratos 21,2. Los cereales de desayuno, según el reglamento sanitario, van a corresponder a los productos elaborados en base a harina o granos también adicionados, pero no aditivos autorizados, tal comestible u otros ingredientes alimenticios. También pueden ser recubiertos con aceites vegetales y o jarabes azucaradas, y todos están enriquecidos con vitaminas y minerales. Los productos, ¿cierto?, descritos de cereales ya deben tener las características propias, los cuales son olor, sabor, aspecto, textura y exento de sustancias extrañas. Esto es lo que hicimos la semana pasada, el laboratorio nutricional de todos estos alimentos. Ahora vamos a ver un poco más de generalidades de hidratos de carbono. Vamos a encontrar los hidratos de carbono, ¿cierto?, simples y los complejos. Sí.
monosacáridos. Nosotros sabemos que los monosacáridos, ¿cierto? Son los más sencillos, o también los llaman, ¿cierto? Azúcares simples, ¿ya? Estos azúcares pueden pasar a través, ¿cierto?, de la pared del tracto alimentario sin ser modificados por las enzimas digestivas. Estos son glucosa, fructosa y galactosa. A partir de estos monosacáridos, si yo uno dos monos, ¿qué formo? Un Disacárido. Ya, por ejemplo, glucosa y fructosa, ¿qué forman? Sacarosa. Bien, glucosa, glucosa. Maltosa. Y glucosa con galactosa. Lactosa. En su estructura, los monosacáridos presentan un grupo hidroxilo, excepto uno en el cual lleva un grupo carbonilo. Esto es bioquímica. Saben ustedes que el hidroxilo es un OH y el carbonilo es un CO con un doble enlace, ¿ya? O sea, acá tenemos la diferencia, ¿cierto? Si el grupo carbonilo, el carbonilo era el CO con doble enlace, se encuentra al final de la cadena, ¿qué encontramos? Un aldehído, ¿ya? Y ese aldehído se denomina aldosa. O sea, acá tenemos, ¿cierto? El grupo carbonilo al final, ¿cierto? De la aldosa. Entonces aquí encontramos que la galactosa y la glucosa son aldosas porque el carbonilo está al final. ¿Me siguen? Sí. Ya. Sí. Mientras que si el grupo carbonilo se encuentra en el carbono secundario, o sea, o en el 1 o en el 2, vamos a encontrar que es una cetona y se llama todo este grupo una cetosa. Entonces la fructosa es una cetosa porque tiene el carbonilo en el carbono secundario. Mientras que la glucosa y la galactosa son aldosas porque tienen el carbonilo en el carbono primero en el extremo, ¿ya? Acá encontramos las aldosas y las cetosas, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, acá tenemos un gliceraldehído, una ribosa, la glucosa, la galactosa, porque tienen, ¿cierto?, el carbonilo al final, mientras que las cetosas encontramos acá, ¿cierto?, que es la ribulosa, la fructosa, la hidroxiacetona, que tienen el grupo carbonilo, ¿cierto?, en el carbono segundo, 1, 2, 1, 2, 1. Las hexosas, entonces solo 3 hexosas son con 6 carbonos, son digeribles. La glucosa, galactosa y fructosa. La fructosa, vamos a ver que se encuentra, es el azúcar de las frutas, ¿cierto? Como ustedes lo han escuchado mucho, me imagino, con el profesor Guille, ¿ya? Y también se encuentra en la miel, ¿ya? Después de absorberse en el intestino delgado y, ¿cierto?, transportada al hígado, se metaboliza, ¿cierto?, a glucosa en casi su totalidad. Una pequeña cantidad de fructosa se convierte en glucógeno, ¿cierto?, grasa, dependiendo de la cantidad que yo vaya a consumir. Acá tenemos la galactosa, es el tercer monosacárido más abundante y de importancia nutricional. Si comparamos, ¿cierto?, la estructura con la de la glucosa, son casi idénticas, excepto en un hidrógeno, en el grupo hidroxilo, encontramos acá, ¿cierto?, en el carbono 3, y en el carbono número 4 se encuentran invertidas. Ya esa es la única diferencia. Este hidrógeno, el hidrógeno del segundo carbono versus el OH del tercer carbono se encuentran invertidos si yo comparo la galactosa con la glucosa, ¿ya? La galactosa se encuentra unida a la glucosa, ¿cierto? Nosotros lo dijimos recién, formando la lactosa. Se encuentran los lácteos. Una vez que se absorbe la galactosa, o sea, el monosacárido, se convierte en glucosa en el hígado, la cual se puede utilizar como energía o se almacena como glucosa. Los disacáridos se unen entre sí por enlaces que se llaman enlaces glucosídicos, ¿ya? Que tenemos acá, cuando yo uno dos monosacáridos, se libera agua, ¿ya? Y este enlace, ¿cierto?, provoca la eliminación de un átomo de hidrógeno en uno de los monosacáridos, que se fijan acá en el primero de glucosa,
se va un átomo de hidrógeno y de un grupo hidroxilo de la segunda monosacárido, y finalmente se elimina una molécula de agua y queda cierto esta HCOCH y se llama enlace glucosídico. ¿Por qué se llama 1,4? Porque está en el carbono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, toma Aló. 1, o 1, 4, 1, 4, alfa, 1, 4, y está acá es el carbono 1, es el carbono 4, ¿ya? O viceversa. Sacáridos. ¿Se Estos escucha? sí necesitan que el cuerpo los convierta en monosacáridos antes de que se puedan digerir. En el tracto digestivo, los disacáridos más importantes son los que dijo acá Gerson Alonso: sacarosa, lactosa y maltosa. Todos ellos contienen glucosa en su composición. Maltosa está compuesta, ¿cierta?, por dos glucosas, ¿cierto?, unidas por un enlace glucosídico. Principalmente la maltosa se encuentra en la cerveza, en la cebada, ya por ejemplo. Y la mayor parte de la maltosa que digerimos en el intestino delgado es producto de la digestión del almidón. Sacarosa está conformada por una glucosa y una fructosa. La sacarosa es el nombre científico para el azúcar de mesa. Se produce habitualmente de la caña de azúcar, pero también a partir de la remolacha blanca, ¿ya? También se halla en zanahorias y piñas. Y la lactosa, ¿cierto?, se encuentra en la leche humana y de los animales. Es mucho menos dulce que la sacarosa. Si ustedes prueban el azúcar, obviamente que es 1000 veces más, o sea, no sé si 1000 veces, pero considerablemente más dulce que si ustedes prueban la leche, ¿cierto? Muchas personas no pueden consumir ciertas grandes cantidades de lactosa porque producen insuficiente lactasa. ¿Qué es la lactasa? La enzima que transforma la lactosa en galactosa más glucosa. Separa este enlace glucosídico. Prebióticos son hidratos de carbono no digeribles, generalmente fibra soluble, que ejercen un efecto beneficioso sobre la fisiología intestinal porque estimulan la proliferación de una o más bacterias del colon, generalmente bifidobacterias y lactobacilos. Algunos hidratos de carbono tienden a comportarse como prebióticos, y estos son los oligosacáridos. Ejemplos: estos prebióticos estimulan que crezcan mayor cantidad de estas bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo, ¿ya? Encontramos acá los fructanos, que es la inulina, y los fos, que son los fructooligosacáridos. La inulina se encuentra en la aciculina, ¿ya? Entonces también este alimento en general se recomienda que se consume, porque si yo consumo estos dos, va a ser más probable que se desarrolle mi flora gastrointestinal normal. ¿Aló? Entonces, aparte de la cicoria donde mayor se encuentran, también está en la cebolla, en el ajo, la alcachofa, el espárrago, el tomate, en los puerros, en los plátanos, también en algunos cereales como trigo, centeno y cebada, ¿ya? También encontramos acá algunos oligosacáridos de la soya, como la rafinosa y la estaquiosa. También encontramos acá isomaltooligosacáridos, ¿ya?, que se obtienen por hidrólisis enzimática del almidón procedente de algunos cereales y tubérculos. Por ejemplo, el miso de arroz o el sake, que se consume más en las partes en Asia. También encontramos acá los galactoligosacáridos o GOS, que provienen, ¿cierto?, de la leche mediante algunos tratamientos térmicos. Y la lactulosa, que también se obtiene por tratamiento térmico de la lactosa. En general, ustedes cuando vean fórmulas de inicio para lactantes, van a encontrar con POS y GOS. Ustedes ya van a saber que son prebióticos que estimulan la producción de, ¿cierto?, las bacterias beneficiosas de nuestro organismo. Ahora, si yo les pregunto la prueba, ¿qué alimentos tienen, por ejemplo, fructanos u oligosacáridos de la soya? ¿Cierto? Ahí tiene que ver más, por ejemplo, espárrago, tomate, puerro, achicoria, que en el fondo lo que uno recomienda, ¿cierto?, a la población. Fructooligosacáridos y galactooligosacáridos.
son polímeros naturales de la fructosa, o sea, vienen de la fructosa, fructogalacto. Este viene del fructo, de la fructosa, de la galactosa, ¿cierto? Es más dulce que la sacarosa, pero con menor aporte calórico, ¿ya? Porque se absorbe en tramos distales del tracto digestivo. La inulina y la oligofructosa. Ejemplos de esto encontramos acá el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón, como ustedes saben, se encuentra, dijimos, en las papas, en el pan, en las pastas, ¿ya? También se encuentra en la papa, en la yuca. Está compuesto, ¿cierto?, el almidón por dos compuestos, amilosa y amilopectina. Almidón, amilosa y amilopectina. La configuración molecular de la amilosa es predominantemente lineal, es una línea, ¿ya? El tipo de uniones, ¿cierto? 1,4, ¿cierto? De cadenas ramificadas unidas de glucosas entre sí. Mientras que la amilopectina es una molécula ramificada de 24 a 30 unidades, ya con enlaces glúcidos 1,6 en la cadena principal y enlaces también 1,4. ¿Ya? Entonces acá encontramos que es más grande. Los enlaces 1,4 y 1,6. Acá tenemos lo que les expliqué anteriormente, que este vendría siendo 1,4, ¿cierto? 1,4. Mientras que acá tenemos 1,6, que es un enlace distinto, ¿cierto? Que va a estar acá unido este 6, ¿cierto? Con este 1 de por acá arriba, ¿ya? Encontramos acá el almidón, y acá tenemos, ¿cierto? En los alimentos, la amilopectina se encuentra en una mayor proporción, con porcentajes de 60 a 85. Mientras que de amilosa, ¿cierto?, vendría siendo el restante entre un 40 y un 15. El glucógeno, ¿cierto?, se encuentra se produce en el cuerpo humano, si ustedes saben, cuando yo, ¿cierto?, tiendo a almacenar, ¿cierto?, en el hígado para posibles épocas de ayuno prolongado, ¿cierto?, voy a almacenarlo, y se forma a partir de los excedentes de monosacáridos cuando yo estoy digeriendo el almidón alimentario. Y estos, ¿cierto?, se fusionan en conjunto para formar este nuevo polisacárido. En general se encuentra en los músculos y en el hígado como reserva de glucosa y energía. Fibra, otro tema que tenemos acá de la fibra, es hidrato de carbono comestible,